Esa mañana el cielo parecía suspendido entre dos mundos, el de la paz, que aún permanecía en los ojos de Emilia, y el de la guerra que ya ardía en los ojos de Alexander. Era primavera, pero la estación parecía una ironía a la luz de lo que estaba por venir. La naturaleza floreció alrededor de la pequeña ciudad, mientras el mundo de los hombres marchaba hacia la destrucción. La casa de madera, sencilla y silenciosa, olía a pan recién hecho, y la última noche durmieron juntos. La maleta de Alexander estaba apoyada contra la puerta, ya cerrada, como si evitar mirarla pudiera evitar que el viaje se realizara. Pero él se iría. No hubo más tiempo. Y, al mismo tiempo, todo parecía eternamente atrapado en ese momento. Alexander tomó las manos de Emilia con delicada firmeza, como si quisiera memorizar cada línea de esas manos, tatuarse su presencia en su pecho antes de ponerse el uniforme por última vez como hombre libre. Ella, a su vez, ocultó su miedo con breves sonrisas, ojos llorosos y un intento de mantener la voz firme. Volveré. Emilia Prometon cerró los ojos por un segundo, como si se aferrara al sonido de una palabra, para volver. Como si esta promesa pudiera convertirse en un ancla en el turbulento mar del tiempo. Como si, de alguna manera, la guerra respetara las promesas de amor. No prometáis lo que el mundo puede impedir, dijo, en un susurro. Pero él insistió. Anne sacó un papel doblado de su bolsillo, ya empezado. Las primeras palabras escritas al amanecer. La letra todavía es temblorosa. Era una carta, pero no una carta cualquiera. Empecé esto anoche, dijo. Quería decirte lo que no puedo decirte con palabras. Cada vez que me acueste en una trinchera, cada vez que escuche el sonido de las bombas, seguiré escribiendo. Y un día, vuelvo y entrego esto en tus manos. Tomó el papel como si sostuviera algo sagrado. No lo leí. No quería saber lo que ya había allí, porque para ella lo más importante era lo que vendría después. El futuro, aunque incierto, se centraba en aquella hoja doblada. Era más que una carta, era un hilo de vida. ¿Y si no vuelve?, preguntó Emilia, finalmente, sin poder contener su voz ahogada. Alexander le tocó la cara con el dorso de los dedos, como si cada rasgo fuera un borde que debía memorizarse. Entonces, tal vez alguien lo encuentre, tal vez alguien me lo entregue. Pero si esa carta nunca llega, quiero que sepas que todas las palabras que no fueron dichas vivieron dentro de mi Eras, mi hogar. Eso es lo que voy a escribir, día tras día. Y eres mi hogar. La estación de tren estaba a unas cuadras de distancia, pero el camino parecía interminable. El sonido de las ruedas de su maleta, arrastrándose por la calle adoquinada, parecía un presagio de algo que Emilia se negaba a aceptar. Los vecinos saludaban, los soldados marchaban, los niños jugaban sin entender. Y en medio de todo, dos amantes caminaban en silencio a no que se vie. Otro que le deja el alma rota. En el andén, el tiempo se despidió de ellos como quien arranca algo a la fuerza. El silbido del tren atravesó el cielo. Alexander la abrazó como si se despidiera de su propia vida. Y ella, con los ojos abiertos, intentó fotografiar cada rasgo de El Sub Arbella Firm, su mirada perdida en el futuro. La carta que ahora estaba de nuevo en su bolsillo, doblada con cuidado, como si fuera su propio corazón. Cuando vuelva, dijo finalmente en el tren, leerás cada línea y sabrás que te amé hasta el final. Ella saludó 1, 2, 3 veces hasta que desapareció en el horizonte. Y entonces, justo en ese momento, vinieron las lágrimas. No fue solo la partida de Alexander, fue el comienzo de una espera que no sabía cuánto duraría, una espera hecha de silencio, esperanza, oraciones y sueños que día tras día serían sostenidos por esa promesa. Anne escribía, regresaba y entregaba la carta con sus propias manos. El tren se detuvo mucho antes de lo previsto. Un silbido agudo y una orden dura cortaron el aire frío de la mañana. Alexander cayó junto con decenas de otros soldados, todos demasiado jóvenes para llevar tanta muerte en sus ojos. No hubo más temporada, solo un campo embarrado, rodeado de gritos y olor a pólvora a lo lejos. Allí empezó el frente sin previo aviso, sin bienvenida, sin honor. Los primeros días fueron de shock. El frío de la noche, que aplastaba los huesos, era soportable en comparación con el ruido de los bombardeos. Alexander intentó dormir la primera noche, pero los sonidos de la guerra parecían habitar dentro de su cabeza. Cada explosión fue un soplo de muerte, cada silencio una amenaza. Escribió, entre un ataque y otro, con manos temblorosas, escondido detrás de un lienzo roto,
Garabateó palabras para Emilia en pedazos de papel que dobló con cuidado y mantuvo cerca de su pecho. Mi amor, el día amaneció cubierto de humo. Aquí no hay pájaros, no hay canto, pero pienso en ti. Y es como si escuchara el sonido de tu risa mezclada con el viento. Prometí que escribiría todos los días, así que aquí está. Otro día con vida, otro día más para amarte. La carta creció con cada momento robado a la guerra. No tuvo el coraje de terminar, porque en su opinión, terminarlo sería como aceptar que se pueda entregar sin él. Y él se negó a permitirlo. La comida era escasa en el agua, aún peor. Alexander vio a hombres desmayarse de cansancio, a otros llorar en silencio por las noches, abrazados a fotografías. Había quienes oraban antes de irse a dormir y quienes ya habían perdido la fe, pero él todavía tenía a Emilia. Era como si fueran una prueba de que todavía era humano, de que no había sido tragado por completo por el salvajismo del frente. Guardó la carta dentro de una bolsa de plástico improvisada que él mismo cosió con un trozo del uniforme de un compañero muerto. Irasu, Amilato, tu relicario. Hubo una tarde particularmente cruel. El batallón avanzaba por un sendero cubierto de minas y el suelo explotó bajo los pies del soldado que estaba al lado de Alexander. Su sangre salpicó el rostro de Alexander, caliente, espesa, irrefutable. Quedó paralizado por un momento. Luego corrió, gritó, ayudó, pero esa noche no pudo escribir. Simplemente sostuvo la carta contra su pecho y lloró. Empezó a comprender que la guerra no solo mataba cadáveres, mató recuerdos, sueños, palabras, y por eso escribí para resistir, para asegurar que al menos una parte de él sobreviviera, incluso si fuera solo en forma de palabras, dirigidas a una mujer a la que quizás nunca volvería a ver. Emilia, hoy más que nunca sentí miedo, a miedo real, no por mí, sino por todo lo que no quiero perder. Me enseñaste a amar, a esperar, a soñar. No puedo dejar esta carta sin terminar, pero no puedo terminarlo. Lo tengo que entregar yo. Entonces, respiro. Por eso peleo. Sus compañeros empezaron a llamarlo el escritor. Algunos se burlaron en otros. En silencio, lo admiraban. Era extraño, en medio de tanta locura, ver a alguien escribir. Tanto, pero, para Alexander escribir era vivir. Hubo una noche en que, tras un violento ataque, se escondieron en una casa abandonada. Era un pueblo quemado, lleno de fantasmas. Alexander encontró un trozo de espejo sucio. Se miraron fijamente durante largos minutos. El rostro todavía era suyo, puro los hoyos. Los ojos habían envejecido décadas en unos pocos días. Sacó la carta del bolsillo y susurró, casi como una promesa: volveré, Emilia, ni siquiera si arrastro mi cuerpo hacia ti. Y ese Ouch, escribió otro extracto, quizás el más sincero: Anne, eres lo único limpio en medio de tanta suciedad. Cuando la muerte pasa y me ignora, sonrío, porque es un día más que puedo amarte. Alexander no sabía si algún día se leerían sus palabras, pero eso importaba menos de lo que parecía. Lo que lo mantuvo adelante no fue la certeza de la entrega, sino la fe en que, de alguna manera, el amor resistía, incluso entre bombas, incluso entre los muertos. Y en medio de la guerra, mientras el mundo se desmoronaba, había un hombre que escribía para recordar que había algo por lo que todavía valía la pena luchar. La carta de Alexander ya no era solo una carta, se convirtió en algo diferente, íntimo y sagrado, como una extensión de la propia alma. Al principio lo vio como una nota de despedida, luego como promesa de reencuentro, pero con el paso de los días, los meses, las peleas, ella empezó a transformarse. Era un diario disfrazado, un relicario de pensamientos Lugerdond. Escondía lo que no podía decir en voz alta, ni siquiera a ti, todas las noches. Después de que el silencio se apoderaba del campo, ese silencio traicionero que precedía a los ataques, Alexander se apoyaba en algún muro de escombros o en un árbol mutilado y escribía. Con la punta de un lápiz que apenas podía sostener registró todo, los recuerdos, los miedos, los suspiros por Emilia, pero nunca escribí una despedida. Nunca terminaba con un punto, porque terminar esa carta sería como aceptar que tal vez no regrese y no quería darle ese poder a la guerra. Hoy soñé contigo, Emilia. Estábamos en nuestro patio trasero, cerca de la higuera. Llevabas un vestido blanco y te reías como solo tú ríes. El ruido de las bombas me despertó, pero su voz aún permaneció. Ella se quedó conmigo todo el día. Eso es lo que me mantuvo con vida. Había páginas arrugadas,
garabatos sobre las palabras, manchas de suciedad y sangre seca en algunos lugares. Pero la carta siguió creciendo, como si tuviera vida propia. Estaba escrito en trozos de papel arrancados de cuadernos militares, envoltorios de municiones y en cualquier superficie que aceptara grafito. Alexander pegó, cosió con hilo de coser, sacado de una camisa vieja. Lo que para cualquier otro soldado sería basura, para él se convirtió en recuerdo. A los ojos de quienes no lo conocían, Alexander parecía obsesionado, pero para quienes estaban cerca, era lo único que lo mantenía unido. Ya había perdido amigos, dientes, parte de su audición, pero la lucidez permaneció mientras escribía. Era como si esa carta lo mantuviera humano, en medio de la inhumanidad. Una vez, un joven soldado, Nikolai, preguntó: ¿sobre qué escribes tanto, Alexander? La única parte de mí que sigue viva, respondió sin mirar. ¿Y para quién? Para la mujer que, si algún día lee esto, sabrá que me salvó, incluso sin estar aquí. En la carta había extractos de arrebatos, otros de confesiones, algunas llenas de dolor, otras tan dulces que parecía escritas en un mundo donde no existía la guerra. Pero en ningún momento Alexander escribió una despedida. Nunca sabrás cuántas veces sostuve esta carta por miedo a que fuera la última. Pero sí y es así, que se lleve consigo todo lo que yo no tuve tiempo de vivir. Si estás leyendo esto ahora es porque alguien creía que el amor hay que entregarlo, aunque sea tarde, aunque sienta dolor. Una tarde lluviosa, Alexander encontró una flor entre los escombros de un pueblo. Una pequeña flor, de color indeterminado, que lucha por vivir entre barro y pólvora. Recogió esa flor con cuidado y la metió entre dos hojas de la carta. Era un símbolo, un recordatorio, que incluso en medio de la destrucción era posible la belleza, y que tal vez ella era un reflejo de Emilia, delicado, resistente, vive, a pesar de todo. Pero la guerra no dio tregua. Cada vez que Alexander se disponía a terminar el texto y doblar la carta con el sello de un final, algo lo interrumpía. Un nuevo ataque, una muerte inminente, un recuerdo repentino. Era como si la carta se negara a completarse, como si supiera también que su destino dependía de ser escrito poco a poco, línea a línea, hasta su último aliento. Por momentos pensaba: ¿qué pasa si muero mañana? ¿Qué pasa si nadie entrega esta carta? ¿Qué pasa si ella nunca sabe lo que está escrito aquí? Pero siempre alejé ese pensamiento, porque para él escribir era resistir, y resistir en ese escenario fue el mayor acto de amor que pude ofrecer. No sé, el mundo sobrevivirá a todo esto, pero si el amor es algo real, y creo que lo es, entonces encontrará un camino a través del tiempo, el polvo y la distancia. Te encontrará, incluso si es en forma de palabras. Y así fue, continuó Alexander, entre disparos y silencio, entre el miedo y la esperanza. La carta creció, se dobló en más hojas, llevaba olores y manchas, pero no fue solo papel, era vida condensada, era todo lo que era y no podía ser en ese momento. Era el amor que quería brindar, pero que tal vez nunca podría hacerlo. El tiempo es un animal silencioso, no ruge, no araña, no sangra, pero consume. Y cada día que pasaba sin noticias de Alexander, Emilia sentía que el tiempo le devoraba el alma hasta convertirla en silencio. En la casa de donde salió, todo seguía igual. Por fuera, las cortinas seguían moviéndose con el viento de la tarde. La mecedora del porche todavía crujía sola. El té de la mañana siempre se servía para dos, pero por dentro, todo en ella cambió. Su ausencia dejó espacios en su memoria, en su piel, en su fe. Emilia no era débil, nunca lo fue. Desde pequeña aprendió a cuidar la tierra, a su padre enfermo y a la casa. Pero el dolor que sentía ahora no se parecía a ningún otro. No fue una pérdida declarada, fue el dolor del tal vez, de no saber de lo que nunca llega, y eso dolía más que la propia muerte. Durante los primeros meses mantuvo la costumbre de ir a la estación de tren todos los domingos. Llevaba el mismo vestido azul que le gustaba a Alexander, con botones ligeramente sueltos y cintura ceñida, uno por uno, siempre esperando ver esos ojos castaños, ese andar un poco encorvado, esa voz que decía: regresé a ti. Pero él nunca estuvo allí. Las otras mujeres empezaron a recibir telegramas, noticias breves y despiadadas: desaparecido o muerto en acción, sin identificación. Emilia, sin embargo, no recibió Ada ni siquiera dolor oficial, ningún consuelo. Quizás construyó otra vida en otro lugar. La guerra cambia a las personas, hija mía.
Emilia escuchó y se hizo silencio, no por sumisión sino por amor, porque en algún lugar de su interior todavía escuchaba la voz de Alexander. Sentí que estaba vivo. Ese algo le impedía regresar, pero no amar. Ella escribió cartas que empezaban con mi amor y terminaban con estoy esperando, cartas que nunca fueron enviadas. No había ningún lugar donde enviarlo, no había ninguna dirección, pero había un destino en su corazón, donde quiera que estuviera. Alejandro, hoy la higuera floreció. Te recordé acostado debajo, diciendo que nuestro hijo correría hacia allí. Todavía creo eso, todavía espero, aunque el tiempo diga lo contrario. Mi pecho sigue lleno de tu nombre. Por las noches, leía para sí estas cartas en voz alta. A veces imaginaba que él la escuchaba desde donde estuviera, como si hubiera un hilo invisible entre ambos, vibrando en sintonía con cada palabra susurrada. Era su forma de sobrevivir, para mantener viva la memoria, para no volverse loco. A la rutina continuó. Recogió flores y las dejó sobre la mesa. Cocinó sus platos favoritos. Lavé y planché la camisa que más usaba, y todos los días, antes de irme a dormir, doblaba una de las cartas y la guardaba en la cajita de madera al lado de la cama. Era el ritual de la espera. Pero esperar tiene un precio. Y con el tiempo, el brillo en los ojos de Emilia se volvió opaco. La sonrisa, enrarecida. El cuerpo se mantuvo firme, pero el alma siempre parecía cansada. Como si cada día fuera una carga más que llevar. El anhelo ya no gritaba. Ana ahora murmuraba constantemente, como una oración olvidada en los rincones de la casa. Hubo un día en que Emilia casi se da por vencida. Estaba lloviendo mucho. El cielo pareció caer sobre la ciudad. Y ella, cansada de escribirle a un hombre que tal vez ya no existía, caminó hasta la higuera donde solían soñar juntos. Se sentó en el suelo mojado, con el vestido pegado al cuerpo y la carta en las manos temblorosas. Sí, Morris de Alexander, dijo entre lágrimas. Por favor, dímelo. Hazme sentir. Déjame ir, Ampero. No sintió nada, ni siquiera el viento sin señal, solo el dolor y el eco de tu propia voz. Al día siguiente regresó a casa. Se lavó la cara, encendió una vela y escribió otra carta, porque a pesar del dolor, a pesar de la duda, a pesar del tiempo, seguía siendo suyo. No voy a mentir, estoy cansada, incluso extraño tus silencios, pero algo me dice que no lo has olvidado, que esta carta, la tuya, todavía se está escribiendo. Y ella siguió esperando, no con la misma esperanza de los primeros meses, pero sí con la misma fe de quien ama más allá de la lógica, porque para Emilia el amor no estaba hecho solo de presencias, sino de promesas, y había prometido entregar esa carta con tus propias manos. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, entonces entiendes el valor de cada palabra silencio, cada gesto que resiste el paso del tiempo. Crear estas narrativas es nuestra manera de mantener viva la memoria de amores que no se rindieron ni siquiera ante la guerra. Y sí, de alguna manera, esta historia te hizo recordar a alguien o sentir algo que ni siquiera sabías que necesitabas sentir, corresponde con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Este apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como esta, historias que conmueven, que sanan, que transforman. Y ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación es desgarrador. En Alexander está a punto de afrontar la batalla más cruel de su vida, y tal vez es en ese momento cuando escribe las palabras que nunca tuvo el valor de terminar. No te vayas de ahí. El dolor, el amor y el destino se cruzan en el siguiente capítulo de este inolvidable viaje. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nada, a ninguna carta, sin noticias. Ya no iba a la estación con el mismo vestido azul. Ahora usaba cualquier ropa que usara, no por descuido, sino porque los colores comenzaron a perder su significado. Ya no llevaba un libro, ni siquiera pretendí leer. Dejó de contar trenes, empezó a contar los silencios. El silencio siguió creciendo. Creció como un abismo entre ella y la realidad. Un agujero donde cayó todo, las sonrisas, los recuerdos, las promesas. Era como si el mundo entero se hubiera olvidado de Alexander. Pero ella no lo hace, ni por un instante. Los domingos, las iglesias se llenaban de oraciones por hijos, maridos y hermanos de guerra. Emilia sola, en el último banco, no pidió nada. Solo miré el altar y pensé, Ansí todavía está vivo. Entonces, escucha mi alma,
llamándolo. Pero si estaba muerto, ¿por qué nadie lo dijo? Si estuviera vivo, ¿por qué no escribiría? El silencio empezó a gritar por dentro, en los susurros de los vecinos, en las miradas compasivas de los conocidos, en las frases recortadas de quienes no sabían qué decir. El mundo a su alrededor continuaba, pero para Emilia, el tiempo parecía congelado esa mañana, cuando el tren se llevó a Alexander. Empezó a despertarse sobresaltada, en mitad de la noche. Sentí como si escuchara a alguien tocando la puerta. Oí pasos en el porche en voces, a lo lejos. Pero cuando abría los ojos, siempre era la misma habitación, a la misma soledad. La misma ausencia. A veces se culpaba a sí misma. Quizás había escrito, y la carta se perdió. Quizás ella había hecho algo mal tal vez a la duda, era una compañera cruel. Una tarde de octubre, Emilia fue a la pequeña oficina de telégrafos del pueblo. Por primera vez preguntó si había algún nombre registrado, en algún Alexander desaparecido. La encargada, una mujer con gafas gruesas y manos temblorosas, hojeaba lentamente un libro polvoriento. No hubo ningún registro, ni siquiera la vida, ni la muerte. Lo siento, dijo la mujer, con voz seca. Emilia se fue de allí sin terreno, porque eso era lo que más le dolía, a la falta de respuestas. La guerra se llevó cuerpos, se llevó sueños, pero también se llevó nombres. Y sin nombre, Alexander era solo un número más en el rastro de destrucción. Pero había algo que ni siquiera el silencio podía borrar al recuerdo de sus palabras. Los que dije antes de irme. La promesa de la carta. La esperanza de que volviera a entregarlo con sus propias manos. Por eso, aunque estaba herida, resistió. Lavé mi ropa como si fuera a llegar. Hizo el pan como a él le gustaba. Dejó la mecedora frente al atardecer, donde siempre se sentaba al anochecer. En una noche particularmente fría, Emilia escribió en su diario algo que nunca antes había hecho. A hoy, me di cuenta de que el silencio también habla. Grita cuando espero una carta que no llega. Susurra tu nombre cuando el viento pasa por la higuera. Me abraza cuando me acuesto y el costado de la cama todavía está vacío. Ya no sé si estás vivo, pero sé que lo que siento por ti sigue aquí. Atrapados entre lo que éramos y lo que podríamos haber sido. En la ciudad, el mundo seguía. Las tiendas han reabierto. Los niños volvieron a correr por las calles. La radio reprodujo nuevas canciones. Pero para Emilia, todo parecía blanco y negro. Su vida quedó suspendida entre el pasado que ardía como un recuerdo y el futuro que no se atrevía a planificar. En medio del vacío, empezó a escuchar en su mente una frase, repetida como una oración entrecortada. Dejó una carta, pero nunca regresó para entregarla. Esa frase la acompañó como un eco, como un susurro que, día tras día, la hacía mirar el camino, esperar el golpe en la puerta, desear lo imposible. E incluso cuando empezó a perder fuerzas, incluso cuando el mundo le dijo que siguiera adelante, ella decidió seguir esperando. Porque algunas promesas no necesitan testigos, solo necesitan fe. Y porque, en el fondo, todavía creía que, en algún rincón olvidado de la guerra, Alexander escribía. Sigo escribiendo. Para ella, para ella. El batallón de Alexander llevaba semanas en marcha. Los soldados ya no caminaban, gateaban. El hambre pegaba las costillas a la piel. Los pies estaban cubiertos de ampollas. Y los ojos eran los de alguien que ya había visto el infierno de cerca. Era otoño. Los árboles estaban desnudos, como si ellos también hubieran perdido las ganas de vivir. La tierra estaba oscura, húmeda, cubierta de hojas muertas y marcas de explosiones. Un lugar donde la esperanza no parecía germinar. Alexander caminaba con la carta dentro de su uniforme, cerca de su pecho. Ahora, estaba formado por docenas de piezas cosidas, escritas en diferentes papeles, con una letra que cambiaba a medida que los días la consumían. La punta del lápiz era casi inexistente, y lo usaba con tanto cuidado que parecía como si estuviera trazando palabras con las yemas de los dedos. Esa mañana llegó una orden por Radio Navans. Sabían que era una misión suicida. El enemigo estaba posicionado en ventaja, con más municiones, más artillería. Pero la guerra no espera a que se comprendan solo obediencia. Mientras los agentes trazaban rutas, Alexander se alejó del grupo y se sentó detrás de una roca. El viento te golpeaba la cara y el olor a humo era fuerte. Sacó la carta por última vez y leyó un extracto. Lo leyó como alguien que intenta recordar quién era antes de la guerra. Y, a modo de gesto de despedida, escribió: Emilia, si este es mi último día, debes saber que no me arrepiento. Habría vivido 1000 vidas solo para conocerte en una,
Te escribo ahora con el cuerpo temblando, pero con el alma en paz. Fuiste mi hogar en medio de la guerra. Era mi hilo de cordura en medio de la locura. Si esta carta es todo lo que queda de mí, que se lleve contigo lo mejor de quien fui. Con amor, Alejandro Noen. Era la primera vez que firmaba, y fue la última vez que pudo escribir. La pelea comenzó antes de que pudiera ponerse en posición. El cielo se llenó de humo y truenos metálicos. Las explosiones iluminaron el bosque en rápidos destellos, como una macabra danza de luz y muerte. Alexandre corrió, esquivó, gritó órdenes, trató de proteger a los más jóvenes, pero la guerra no tiene favoritos. Una bomba cayó a pocos metros de él. El impacto lo arrojó contra un árbol. El sonido de sus propios huesos, al romperse, ahogó el de los demás, y luego, silencio. Un silencio que no gritaba, como el de Emilia, pero que se imponía de forma brutal, gélida, sin previo aviso. Intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. El sabor del hierro invadió su boca. La sangre corría por el lado izquierdo de su cara. El mundo estaba dando vueltas. El dolor era intenso, pero había algo más fuerte, urgencia. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Alexander sacó la carta de su uniforme, todavía protegida en su viejo envoltorio de lona. Llamó a alguien en una voz, un nombre en alguien, y entonces, como un milagro, vio a Nikolai, el joven soldado que solía verlo escribir. Nikolai, por favor, le tendió la carta. Llévale esto, Emilia, ciudad de Vitebsk, por todo lo santo, tómalo. Nikolai, con los ojos muy abiertos, sostuvo la carta. Quería decir algo, pero Alexander ya no escuchaba. Me estaba sumergiendo en la oscuridad, no la de la muerte, sino la de una ausencia total, donde el sonido, el dolor y el tiempo ya no existían. El último pensamiento de Alexander fue simple y contenía más amor que cualquier verso que hubiera escrito. Ella lo sabrá, incluso si yo no estoy allí. Ella lo sabrá, en ningún. Y entonces, el mundo desapareció. Nikolai intentó llevárselo a rastras. Pidió ayuda, pero la batalla no permitió héroes. El caos se los tragó, y cuando el humo se disipó, Alexander ya no estaba no entre los vivos, pero tampoco entre los muertos confirmados. Simplemente se fue. La carta, sin embargo, se salvó dentro de la mochila de Nikolai. Y ahora, Ella. Nikolai nunca olvidó los ojos de Alexander en ese momento. No eran ojos de miedo, ni siquiera por desesperación. Eran ojos de rendición, de alguien que sabía que no sobreviviría, pero que, aún así, todavía creía que una carta podía cruzar lo imposible. La carta estaba doblada con cuidado y guardada en un envoltorio de tela gruesa, cosida a mano. Nikolai lo ató a su mochila, como si fuera una reliquia sagrada. No sabía quién era Emilia. Nunca había oído hablar de Vitebsk, pero lo que significaba llevar una última orden. Y eso era sagrado. En los días siguientes, la guerra continuó prolongándose. El batallón fue dividido, algunos enviados al norte y otros para reforzar puestos en el sur. Nikolai fue reasignado a una misión de patrulla, lejos del frente. Llevaba la carta consigo como quien lleva un juramento. Era lo único intacto entre sus pocas posesiones. Una noche fría, mientras todos dormían, Nikolai se sentó junto al fuego y sacó la carta de su envoltorio. No lo leí por respeto. Por miedo solo miré. Pasó los dedos por las marcas de graffiti y las manchas de sangre seca en los bordes. Este papel estaba más vivo que muchos de los hombres que lo rodeaban. Emilia, murmuró, como si el nombre tuviera peso. Sabía que las posibilidades de encontrar a esa mujer eran escasas, que tal vez ya ni siquiera estaba viva, o que se había mudado. Pero había algo en Alexander, en la firmeza de su petición, en la forma en que le dirigió la mirada, que hacía parecer que esta misión era más grande que la orden de cualquier general. Era una orden del alma. Cuando el ejército se retiró meses después, Nikolai vio su oportunidad. Escribió el nombre de la ciudad en un cuaderno. Guardó la carta, aún con más cuidado, y empezó a planificar. Pero el destino, como siempre, no se lo puso fácil. Al cruzar un puente estrecho, el camión en el que viajaba Nikolai fue atacado. La explosión expulsó a todos. La carta quedó atrapada entre los escombros. Regresó, arriesgando su vida para rescatarla. Un compañero vio el gesto y gritó: «¿Estás loco, Nikolai? Es solo un trozo de papel». Pero él no respondió, porque para él, esa carta era Alexander. Fue Amoren, era un pedazo de humanidad en medio de la barbarie. Y si había algo que merecía salvarse de la guerra,
era el amor. Nikolai resultó herido en el ataque. Un trozo de metralla alcanzó su hombro izquierdo. Tuvo que ser evacuado y trasladado a un hospital improvisado. Mientras los médicos le cosían la carne, con la otra mano sostuvo su mochila contra su pecho y allí, entre morfina y dolor, repitió el nombre Emilia Vitebsk. Emilia. Cuando terminó la guerra, Nikolai estaba delgado, le había crecido la barba y tenía los ojos cansados, pero vivo aún, y lo más importante, con la cartera intacta. Tomó un tren hacia Vitebsk, una ciudad que nunca había visitado, pero que llegó a representar más de un punto en el mapa. Representaba esperanza. Durante el viaje, se sentó junto a un anciano que leía un periódico y, un momento, el hombre comentó, volviendo a casa. Nikolai vaciló, luego respondió, Noam, voy a cumplir una promesa. El viejo no entendió, pero él sonrió respetuosamente. Al llegar a Vitebsk, el mundo parecía diferente. No hubo más disparos, ni sirenas, ni humo, pero había ruinas, edificios derribados, familias que empiezan de nuevo, miradas sospechosas. Nikolai caminaba por las calles con la carta en el bolsillo, preguntando por Emilia. Mostró el nombre en E, a veces la letra de Alexander. Muchos no lo sabían, otros reconocieron el apellido. Finalmente, un panadero lo condujo a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Si es lo mismo, Emilia. Vive ahí, o al menos vivió. Nikolai caminaba con pasos temblorosos. No sabía qué diría, no sabía cómo sería recibido. Pero estaba ahí, frente a la casa. Respiró hondo y llamó a la puerta. Esperó, una vez más. El pomo de la puerta giró. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella, una mujer de cabello blanco, mirada triste, pero firme. Ella miró su uniforme. Luego por la cara no dije nada. Nikolai sacó la carta del bolsillo. Lo extendió con ambas manos, como ofreciendo un pedazo de su corazón. Alexander me pidió que le entregara esto. Él me salvó y me hizo prometer. Lamento no haber venido antes. Emilia tomó la carta. No dije una sola palabra. Simplemente la abrazó como alguien que abraza su vida. Y en ese instante, sin necesitar explicaciones, lo supo. Sabía que había cumplido su promesa, incluso sin volver. Cliffso, sí. Verla incluso de la mano de otro. La carta estaba allí, frente a ella, entre manos que ya no tenían la firmeza de la juventud, pero que aún supieron reconocer el peso de algo verdadero. Emilia no la abrió de inmediato. Después de que Nikolai se fue, sin pedir nada, sin esperar gratitud, cerró la puerta lentamente, como si el silencio dentro de la casa pudiera preservar ese momento sagrado. Se sentó en la mecedora, la misma donde esperaba a Alexander las tardes que nunca llegaban, y sostuvo la carta contra su pecho y lloró. No es un grito desesperado, fue un llanto tranquilo y maduro, ese tipo de dolor que ya no se manifiesta en gritos, sino en lágrimas que fluyen lentamente, como recuerdos que finalmente encuentran una salida, porque el tiempo había pasado, y pasó como un ladrón silencioso. Desde la partida de Alexander, la vida de Emilia había estado marcada por la ausencia. Aprendió a vivir con los días vacíos, con las fechas que nunca se celebraron, con los sueños que quedaron atrapados en una mañana de despedida. Su cabello se volvió blanco temprano. Las manos, que antes eran ágiles en el bordado y en las tareas del hogar, se volvieron lentas, como si cada movimiento llevara también el peso de lo perdido. El mundo ha cambiado innumerables veces ahí fuera. Llegó el fin de la guerra, llegaron las reconstrucciones, las nuevas modas, las radios con más canales, los vecinos jóvenes que no sabían lo que era esperar a alguien que podría estar muerto. Emilia permaneció allí, en la misma casa, en la misma calle, rodeada de fotografías que no envejecieron y de silencios que ella misma llenó de recuerdos. Nunca casado, nunca aceptó consejos que dijeran, sigue adelante, porque para ella seguir adelante no era olvidar Traitioner. Y aunque el dolor le robó muchos días de paz, Emilia se negó a vivir un amor a medias con otra persona. Su corazón ya estaba comprometido, incluso si Alexander ya no estuviera vivo, incluso si nunca regresó. Y ahora, aquí estaba la carta, confirmación de que no lo olvidó, que incluso ante la muerte, seguía pensando en ella. Él le escribió, él vivió para ella. Esa noche Emilia no durmió. Encendió una vela sobre la mesa y colocó la carta frente a él. Pasó los dedos por la tela que la cubría. Reconoció el tacto de esas manos que tanto amaba. Y luego, con la delicadeza de quien abre su propio pasado, deshizo los nudos y desenrolló las páginas cosidas con tanto mimo. El papel estaba amarillento, manchado y algunas palabras borradas. Pero aún así, era como si Alexander le estuviera hablando allí,
En ese momento, mi Emilia, si estás leyendo esto, es porque no pude volver. Pero eso no significa que no luché por ello. Cada palabra que escribí aquí fue una parte de mí que resistió el miedo, la sangre y la muerte. Fuiste mi coraje, a mi refugio, mi propósito. Emilia leyó lentamente, como saboreando cada línea, cada sílaba. Podía olerlo en su voz, sus manos. Era como si estuviera sentado allí, al otro lado de la mesa, sonriendo los ojos cansados, diciendo: han cumplí mi promesa, aunque sea desde lejos. El tiempo no se hizo esperar. Fue necesaria tu juventud, tus certezas, tus planes, pero no se llevó lo más esencial en el amor. Porque el amor, a diferencia del tiempo, no necesita correr en queda. Durante muchos años después de aquel día, Emilia empezó a releer la carta con frecuencia. Cada vez que la soledad pesaba demasiado, volvía a esas páginas. Enmarcó la última hoja, donde Alexander firma su nombre con trazos firmes, como si ese fuera su último grito al mundo al no Alejandro. Y cada vez que miraba esa firma, Emilia lo sabía, no había esperado en vano. El tiempo no devolvió a Alexander, pero trajo la verdad, traje las palabras, trajo el resultado. No el final feliz de los romances, sino el posible y verdadero final. El mundo podría haber cambiado, pero el amor que vivió, incluso incompleto, incluso interrumpido, sobrevivió al tiempo. Porque algunos sentimientos no necesitan presencia para ser reales. Lo que se necesita es una carta y un corazón dispuesto a esperar. La memoria del mundo no se compone solo de monumentos o registros oficiales. A veces sobrevive escondido en lugares inverosímiles, doblado, olvidado, almacenado por error entre las pertenencias de alguien que ya no está aquí. Fue una mañana de otoño, casi 80 años después del final de la guerra, cuando la carta volvió a salir a la luz. Un anticuario de la ciudad de Minsk compró en una modesta subasta objetos pertenecientes a un antiguo almacén militar desactivado. Había maletas, uniformes, medallas sin marcar, mapas manchados de sangre y polvo. Entre las reliquias, una mochila de cuero desgastada, con las esquinas destrozadas por el tiempo. El anticuario, hombre metódico y curioso, abrió con cuidado su mochila. Dentro, entre una bufanda rota y una fotografía descolorida de soldados, había un bulto de tela cuidadosamente doblado. Cuando lo abrió, encontró decenas de páginas cosidas, con una escritura densa, unidas entre sí, como los pensamientos de alguien que no quería, o no podía, dejar de escribir. No era una carta cualquiera. Fue un testamento, una confesión, un puente entre dos mundos. Y en la última página, la firma no, Alejandro. El anticuario pasó días intentando descifrar los pasajes borrados, estudiando el origen de la escritura, el modelo en papel, el patrón de escritura. Sabía que tenía algo raro en mis manos, pero no tenía idea de que, cuando publicó una pequeña foto de la carta en su blog personal, el destino volvería a actuar. La imagen fue compartida por un grupo de historiadores y pronto cayó en manos de una investigadora llamada Irina Vasilieva, experta en correspondencia de guerra. Leyó los extractos digitalizados con un nudo en la garganta. Esto no era solo una carta, era el relato íntimo de un soldado que amaba profundamente, incluso ante el final. Irina decidió investigar, buscó registros antiguos, archivos del ejército, tachó los nombres de los batallones, comparó listas de desaparecidos, y entonces encontró el nombre Alexander Mikhilov, desaparecido en acción, sin paradero confirmado. Origen en Baidipskan, estado civil en soltero. Nombre citado como relativo Emilia Yakovleva. Su corazón se aceleró. Esa carta no era ficción. Fue una historia real. Un amor que resistió la guerra y el tiempo, y que ahora, tal vez, todavía se pueda contar. Irina viajó a Vitebsk. Caminó por las estrechas calles de la ciudad vieja, ahora modernizada, con cafés y carteles digitales, pero que aún conserva, en sus poros, el viejo olor a tierra. En el archivo municipal, encontró lo que buscaba. Emilia Yakovleva murió hace 3 años, sin niños, sin herederos registrados, pero con una casa aún conservada, mantenida por un antiguo vecino. Por respeto a su historia, Irina fue allí. La casa era modesta, con ventanas pequeñas y pintura descascarada. Un jardín abandonado, pero todavía había una higuera solitaria al fondo, luchando contra los años. El vecino, un hombre amable llamado Boris, la recibió sorprendido. Cuando ella le mostró la carta, él se llevó la mano al pecho y se movió. Habló de él hasta el final,
nunca lo olvidó. Boris abrió la puerta de la casa y dejó entrar a Irina. En cada habitación era un relicario, fotografías en blanco y negro, en libros antiguos, un par de zapatos que parecían nunca haber sido usados, y en la habitación, al lado de la cama, un marco con un papel dentro, la última página de la carta, la misma letra Han, la misma firma, No. Alejandro Irina no pudo contener las lágrimas. La historia estaba ahí, en su totalidad en vivo, en intacto. Decidió que el mundo necesitaba conocerla. En los meses siguientes organizó la carta en un pequeño libro hecho a mano. Incluía extractos de la vida de Emilia, relatos de Boris, registros militares y comentarios personales. El título era simple, directo y doloroso. Dejó una carta, pero nunca regresó para entregarla. El lanzamiento no tuvo pompa, pero la repercusión fue inesperada. Personas de todas las edades le escribieron a Irina, contándole cómo esa historia tocó sus propias heridas, amores que se perdieron, esperas que no tuvieron fin, silencios que también gritaron. Era como si la carta de Alexander, escrita hace décadas, bajo bombas y sangre, finalmente hubiera llegado a donde necesitaba estar, en el corazón del mundo. Y Emilia, incluso ausente, finalmente fue reconocida no como la mujer que esperó en vano, sino como la mujer que amó hasta el final, en quien creyó. Y resistió. La carta dejada por Alexander no acaba de ser entregada. Fue eternizado. La carta de Alexander fue escrita a una sola persona, pero cuando finalmente llegó al mundo, llegó a miles. Irina Vasilieva organizó una lectura pública en la Biblioteca Histórica de Vitebsk. La invitación fue sencilla, casi tímida: una carta de guerra a una historia de amor, un testimonio que ha resistido la prueba del tiempo. Lo que nadie esperaba era el impacto que esas palabras conservadas durante décadas y silencio tendrían si se pronunciaran en voz alta. La sala estaba llena. Rostros de todas las edades se sentaban entre las sillas de madera, con ojos atentos y corazones abiertos. Muchos allí no conocían a Emilia ni a Alexander, pero conocían el sentimiento de pérdida, de espera, de amor no resuelto. Había algo universal en esa historia, algo que iba más allá de los nombres. Cuando Irina subió al pequeño escenario y sostuvo la carta en sus manos, se hizo un silencio inmediato. Respiró hondo, miró el papel viejo y luego leyó: Mi Emilia, hoy el cielo está cubierto de humo, pero pienso en ti como alguien que todavía ve las estrellas. Cada bomba que estalla a mi alrededor me hace apretar más este papel, como si fuera el hilo que me ata a la vida. Si no vuelvo, si este es mi último aliento, quiero que sepas ante amé con todo lo que soy. Los ojos del público comenzaron a lagrimear. No fue solo una carta de despedida, fue una oración, un retrato íntimo de un hombre que incluso ante la muerte eligió amar. ¿En qué elegiste recordar? ¿Quién eligió escribir? Irina continuó leyendo los pasajes más simbólicos, algunas cortas, otros casi poéticos, todos vivos e intenso y universal. Tú eras mi hogar, incluso cuando el mundo se convirtió en ruinas. Fuiste mi norte, cuando todo estaba perdido. Si esas palabras te llegan, entonces sabré que no morí en vano, porque el amor, cuando es real, sobrevive incluso a la guerra. Algunas personas se cubrieron la cara con las manos, otros lloraron. Silencio, no hubo quienes cerraron los ojos, como si escucharan a Alexander susurrar en sus propios oídos. Cuando Irina terminó de leer, se hizo un largo silencio. Nadie se movió, nadie aplaudió. Era como si ese momento perteneciera solo al recuerdo de Alexander y a la fuerza de Emilia. Un tiempo sagrado fuera del tiempo. Después de unos segundos, una señora del público se puso de pie. Tenía las manos arrugadas y el pelo blanco recogido en un moño. Su voz era baja, pero firme. Esperé a Halgi durante 8 años. Nunca supe si vivió o murió en esta carta. Es como si fuera mía también. A partir de ahí, otras personas empezaron a compartir historias, amores perdidos, cartas nunca enviadas, sentimientos guardados. La lectura de Alexander no solo rescató una historia, abrió un portal para cientos de personas más. Días después, el video de la lectura pública fue compartido en las redes sociales. En apenas unas semanas, más de 1 millón de visualizaciones. Y entre los comentarios, mensajes de todo el mundo. Esta carta me recordó a mi abuelo, que nunca regresó de la guerra. Lloré como si fuera yo. Qué lindo amor. ¿Existe todavía un amor como este? Esta carta me salvó el domingo. La carta que Alexander escribió con el cuerpo hecho jirones y el alma en llamas
era ahora un faro para los extraños. Su voz, alguna vez amortiguada por explosiones y años de olvido, ahora resonaba con fuerza. Irina recibió invitaciones para entrevistas, se publicaron traducciones de la carta, revistas literarias y antologías históricas, pero ella se negó a tratarlo como un espectáculo. Él siempre decía, esta no es solo una historia de guerra, es una historia de amor, y el amor merece ser respetado. En un gesto simbólico, una copia de la carta fue expuesta permanentemente en el museo de la ciudad. Al lado, una fotografía ampliada de Emilia sentada en su silla, sosteniendo la última página en el documento que decía «Ah, no». Alejandro, la gente dejaba flores delante del marco. Itra. Escribieron cartas breves en respuesta. Era como si quisieran retribuir, como si esa historia hubiera encendido algo en ellos que también necesitaba ser escrito, sentido, vivido. Y así, finalmente, llegaron las palabras de Alexander, no con la prisa de un cartero, no con la frialdad de un comunicado oficial, pero con la fuerza de algo eterno, porque, a veces, una carta escrita bajo el ruido de las bombas puede hacer más ruido que cualquier guerra. Cuando Nikolai le entregó la carta, Emilia lo supo. No hubo necesidad de explicaciones ni palabras largas. Solo hizo falta el peso del sobre en sus manos, la textura de la tela que sostenía esas páginas y la firma en la mirada del niño que honraba la promesa de un moribundo. Pero la lectura, esa lectura completa, ínchimau y inmersivau, ocurrió días después. Esperó el tiempo para calmarse. Esperó a que la casa estuviera en paz, a que los sonidos de la ciudad afuera perdieran el ritmo, a que su corazón se desacelerara. Fue una tarde, sí, viento, bajo un cielo melancólico, que Emilia encendió una vela, cerró las ventanas y se sentó a la mesa con la carta frente a ella. Las manos temblaban, no por miedo a lo que leería, sino por reverencia. Era como abrir el pecho de Alexander y tocar con los dedos las emociones que no podía expresar con la voz. Con sagrado cuidado, desató los nudos del envoltorio, olió el papel viejo, las manchas del tiempo, el sudor de la guerra, y luego, hoja por hoja, empezó a leer. Mi Emilia, hoy, mientras esperaba que comenzara el ataque, pensé en ti como alguien que intenta recordar la luz durante un apagón. Eras mi luz, aún sin saberlo. No escribo por miedo a la muerte, sino por amor a la vida que solo tenía sentido contigo. Ella leyó y sonrió. Lloré y reí, como si cada frase le devolviera a Alexander, aunque fuera por unos segundos. No fue solo un reencuentro con el hombre que amaba a Anne, fue un reencuentro con la verdad sobre lo que sintieron, sobre todo lo que suponía, y que, finalmente, quedó confirmado. Que pensó en ella hasta el final, quien resistió por ella, que escribió, incluso herido, incluso débil, incluso con la muerte susurrando a su lado. Tu nombre era mi escudo, tu rostro, mi oración. No sé si lo veré mañana, pero si no, que esta carta te abrace de mi parte. Emilia se llevó las manos a la cara, respiró hondo. Fue como si el tiempo retrocediera, como si volviera a ser esa mañana en la estación, con él saliendo y prometiendo volver. Pero a Horlow entendió. Él había regresado, no como se esperaba, pero volvió. En la carta era su presencia, un eco de amor que no fue superado por la distancia, ni por la sangre, ni por el tiempo. Y luego llegó a la última página, donde las palabras cambiaron de tono, más denso, más urgente, más sincero. No, y sangré, Emilia. Sentí que era el final, pero no tuve miedo, porque sabía que alguien te lo traería, incluso si no fuera yo. Y si ahora tienes esta carta en tus manos, entonces mi misión está cumplida. Te amé en el silencio, en la guerra, en la ausencia. Te amé en cada palabra que escribí y en las que nunca tuve tiempo de plasmar en papel. Tuyo, más allá de la vida. Tuyo, hasta el final. No, Alejandro, las lágrimas volvieron a aparecer, pero ya no eran de dolor ni siquiera vacío. Eran lágrimas de plenitud, de paz, del amor que finalmente había encontrado descanso. En ese momento, Emilia ya no era la mujer que esperaba. Fue la mujer quien entendió, aunque se sintió amada, que recibí la respuesta a una oración hecha hace décadas. Tomó la carta con ambas manos, se la llevó al pecho y murmuró, lo supe siempre. En los días siguientes, no le contó a nadie el contenido exacto de la carta. Se lo guardó para sí mismo. Era un secreto compartido solo con los pájaros de la higuera, con la brisa que entraba por las ventanas al anochecer, con las fotografías antiguas esparcidas por la habitación.
pero algo en ella cambió. Empezó a sonreír más, caminando por el jardín. Habla consigo misma. Voz baja, como si Alexander estuviera ahí, en cada rincón. Pork, Low, Ira. A través de la carta, a través de las palabras que finalmente llegaron. Y en el último invierno de su vida, Emilia hizo algo que nunca antes había hecho. Anne escribió una respuesta, una sola joya, con letra lenta pero firme. No, Alejandro, fui tuyo desde el primer vistazo. Te esperé sin saber el día, y ahora que ha llegado tu carta, puedo irme en paz. Tuyo, más allá de la espera. Tuyo, hasta que nos volvamos a encontrar. Emilian dejó la carta en la misma mesa, donde lo amó en silencio durante toda la vida, al lado del marco, con su firma. Y esa noche se fue en paz, no con dolor, sino con ligereza, como quien por fin ha cumplido un destino y, quién sabe, al otro lado, Alexander la estaba esperando, con la carta en la mano y una sonrisa en tus ojos. La guerra se llevó a Alexander, el tiempo se llevó a Emilia, pero lo que quedó era algo que ninguna bomba, ninguna ausencia y ningún silencio podrían destruir. Y la sencilla casa de Vitebsk, el tiempo parecía detenerse. La higuera seguía ahí, como un centinela de la memoria. Las ventanas quedaron con las cortinas que Emilia había cosido con sus propias manos. Y sobre la mesa, siempre ordenada, como si esperara visitas, estaba el marco con la última página de la carta de Alexander. Cuando Boris, el vecino que acompañó los últimos años de Emilia, entró por primera vez tras su partida, se sintió como si la casa respirara, no con peso, sino con paz. Cada rincón parecía lleno de una ligera presencia, como si Alexander y Emilia todavía estuvieran allí, caminando lentamente, de la mano, sin prisas. En la mesita de noche, Boris encontró la carta de Emilia. La respuesta la escribió y nunca la envió. Leyó en silencio. Luego lo colocó al lado del marco. Allí estaban las dos voces. El diálogo interrumpido durante décadas finalmente se completó. Boris decidió que esa historia no podía ser enterrada con ellos dos. Buscó a Irina, la investigadora que había descubierto la carta de Alexander, y le mostró la carta de Emilia. Ella, conmovida, comprendió en el amor que había comenzado en la guerra y que había perdurado durante toda la vida. Ahora necesitaba ser contado en su totalidad. Así nació una nueva edición del librito, ahora con ambos lados de la historia, con los registros, los informes de Boris, fotografías de la casa, el jardín, la higuera y hasta la receta de pan que hacía Emilia en las mañanas de espera. No fue solo la historia de una pareja, era la historia de cómo el amor puede convertirse en un legado. El libro comenzó a leerse en las escuelas. Los profesores utilizaron las cartas para hablar sobre el impacto de la guerra, pero también sobre la resiliencia, la esperanza y los sentimientos que sobreviven a los desastres. En los programas de radio se recitaban extractos de las cartas los domingos por la mañana. Y perdieron a Anne, o a quien todavía esperaban volver a encontrarse. En Vitebsk se instaló una pequeña exposición en honor a la pareja. En el centro de la habitación solo hay dos objetos: la carta cosida por Alexander y la hoja escrita por Emilia, nada más, porque allí no se necesitaban imágenes ni reconstrucciones tecnología. Las palabras fueron suficientes, la verdad fue suficiente. Muchos de los que pasaban se marchaban en silencio. Otros dejaron flores, fotografías, pequeñas cartas dobladas. Una joven escribió una vez en un cuaderno de invitados: no conocí a Alexander, ni a Emilia, pero ahora que he leído tus palabras, me siento parte de esa espera. Me acordé de mi abuelo, que nunca regresó de la guerra, y mi abuela, que no dejaba de preparar su plato en la mesa. Su amor me dio esperanza en el mío. La historia se difundió, no de una manera viral y ruidosa, pero como una brisa que cruza fronteras tan suave, constante, que toca los corazones correctos. Poco a poco, Alexander y Emilia se convirtieron en símbolos, no de la guerra, sino de lo que se resiste a la guerra, que la guerra intentó matar, pero fracasó, porque lo que quedó después de la guerra no fueron las medallas, los informes tampoco las estatuas de generales. Lo que quedó fueron palabras escritas con manos temblorosas. Las promesas se cumplieron con la ayuda de otros. Hubo silencios llenos de fe. Fueron nombres que no aparecieron en los libros de historia, pero que quedaron grabados en el corazón de quienes entendieron que el verdadero amor no necesita vencer, solo necesita durar. Al Alexander dejó una carta, pero no volvió a entregarlo. A Emilia, áspero, y ella nunca tuvo la oportunidad de volver a verlo. Pero aún así,
Anne su historia ganó. El olvido ha ganado, Anne superó el dolor. Incluso ganó el tiempo. Y lo que queda, cuando todo lo demás se ha ido, es esto, en el gesto de un hombre que escribió hasta el final. El corazón de una mujer que creyó, incluso sin pruebas, Anne, y una carta que viajó más lejos que cualquier tren, que cualquier soldado, que cualquier guerra. El tiempo es, quizás, el más implacable de los adversarios. Borra nombres, desgasta recuerdos, convierte en polvo los sentimientos, pero de vez en cuando falla. A veces el amor es más fuerte que él. Alexander y Emilia no se reunieron, no volvieron a bailar bajo la higuera, no tuvieron hijos, no envejecieron uno al lado del otro, pero tenían algo que muchas parejas no tienen. A pesar de haber vivido juntos toda su vida, la eternidad en su eternidad no está en las fotos, ni siquiera en los registros oficiales de la guerra. Es lo que el tiempo no puede alcanzar en las palabras cosidas de esperanza, en la esperanza que se negó a darse por vencida, en el contacto invisible entre dos almas que nunca dejaron de buscarse, incluso separadas por distancias y décadas. Quien lee la carta de Alexander, quien siente las líneas que escribió con las manos sucias de arcilla y el corazón lleno de amor, se da cuenta de que allí hay algo más que anhelo, hay fe, una fe cruda, sincera, sin garantías, la fe en que el amor, aunque no sea correspondido con la presencia, vale la pena. Y quien lee la respuesta de Emilia, escrita con manos envejecidas, ojos cansados, guay, un alma que ha esperado toda la vida, entienden el amor. No se trata de finales felices, se trata de la verdad, sobre la entrega, sobre la permanencia, en un mundo donde todo es fugaz, donde la gente olvida fácilmente, donde las promesas se rompen con el tiempo. Su historia es un susurro de resistencia, un recordatorio amable pero firme. El amor que realmente es amor no lo borra. La carta de Alexander se convirtió en algo más que un récord, se convirtió en un símbolo. En las escuelas, los jóvenes aprendieron que la guerra no solo destruye ciudades, intenta borrar sentimientos, pero no siempre lo consigue. En las universidades, los académicos debaten el contenido de la carta como documento histórico, pero lo que conmueve a la gente es su aspecto humano. En la ciudad de Vitebsk, se instaló una placa frente a la casa donde vivió y murió Emilia. No había fechas en él, solo una simple frase, escrita en bronce: aquí vivía un amor que ni siquiera la guerra pudo borrar. Y esta frase empezó a repetirse en las aulas, en los discursos, en las conversaciones de café, porque todo el mundo conoce o quiere saber un amor así, un amor que no necesita todos los días. Eso es suficiente en pequeños momentos, en palabras susurradas, en una carta nunca entregada. Y quizás eso sea lo más bonito de la historia de Alexander y Emilia. No depende de un reencuentro para ser real. No hay necesidad de caricias, abrazos, adiós. Lo que vivieron quedó escrito en lo que importa: la memoria, en las palabras, en las promesas. El tiempo puede llevarse los cuerpos, puedes borrar los rastros, pero no se puede borrar la verdad. Y la verdad es que Alexander amaba con todo lo que tenía, y Emilia creyó hasta el final. En su última visita al pequeño museo que alberga las cartas, Irina, ahora reconocida como la curadora de la historia, encontró a un niño parado frente a la ventana. Era una niña de unos 9 o 10 años, con los ojos muy abiertos ante las páginas envejecidas. ¿Por qué no volvió? Irina se inclinó, sonrió y respondió con calma, porque a veces el mundo no lo permite, pero aún así encontró una manera de llegar a ella. La niña pensó por un momento y dijo: entonces, regresó de otra manera. Sí, Alejandro ha vuelto. Regresó en palabras, volvió a la memoria. Regresaba cada vez que alguien lee esa carta con el corazón apesadumbrado y siente que, de alguna manera, conoce ese dolor, no ese amor. Y así continúa su amor en vivo, imborrable, en un mundo de prisas. Enseñaron a tener paciencia. En tiempos de ruido, enseñaron el silencio. En una era de amores desechables, enseñaron la permanencia. Porque el amor que vivía en esa carta, entre el barro de las trincheras y el piso de madera de la casa de Emilia, estaba destinado a ser borrado. Fue construido para durar, fue hecho para enseñar, fue hecho para inmortalizar. Y ahora, cada vez que alguien susurra el nombre de Alexander o Emilia, no solo recuerda a dos amantes separados por la guerra, se reafirman. Algunos amores son tan profundos que ni el tiempo tiene el valor de borrarlos. Si has llegado hasta aquí, es porque lo sentiste, porque una parte de esta historia
habló directamente a tu corazón. Y ahora, dime sinceramente, ¿cuántas veces la vida escuchamos una historia que convierte el silencio en respuesta? Alexander nunca regresó, pero tu carta encontró su camino. Emilia esperó hasta su último aliento y finalmente supo su verdad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video, compártelo con quienes necesitan escucharlo y suscríbete al canal. Aquí cada historia se cuenta con alma y tú eres parte de ello. En los próximos videos descubrirás otras cartas, otros destinos interrumpidos y amores que resistieron lo imposible. Porque algunas historias no mueren con el tiempo, empiezan con él.